Ese te agarró lo que había en el canasto y lo reinventó, como todo. Hoy seguimos conversando sobre generaciones con Astrid Matswich. Les aseguro que no hay nadie más autorizada que ella para describirla. Es licenciada en gestión educativa, dirigió colegios, es coach, fue maestra, estuvo a pie de aula y las vio crecer de primera mano. La única manera de que un chico tenga concentración es que sea él el que está haciendo activamente y proponiendo activamente las cosas. Esta vez le toca el turno a la generación Z, la que transformó las compras en un espectáculo con el unboxing, la que nos sorprende con su sensibilidad y activismo, y la que choca y se ríe de los millennials cada vez que puede. ¿Y los papás son una voz de autoridad para los Z y para los alfas sobre todo? Y se rompió. Cuando hice el curso cuando lo conocía a Howe, hace un montón de años, en el 2001, bueno, me pareció fascinante, pero después ir viendo las generaciones crecer, millones de chicos, porque uno en un colegio ve desde sala de 2 hasta que van a la facultad, pasan familias y generaciones, y realmente cada generación tiene sus características. Y no es lo mismo nacer en el 97 con todos los espejitos de colores que nacer en el 2001 que no se conseguían pañales, ¿no? Te marca eso al niño que después va a ser el adolescente. Algunos autores y sociólogos también, desde el lado de mi profesión, digamos, del marketing y la comunicación, amamos estas clasificaciones. Y lo que suelen decir es que los boomers inventaron el consumismo y los Z lo perfeccionaron con el unboxing. Los boomers son los que inventaron sí, los boomers les encantaba hacer shopping. Querían tener y querían practicidad y todo. Descubrieron un mundo ahí ellos. Después vinieron otras generaciones un poco más sacrificadas, como la X. El millennial seleccionaba lo bueno nomás para comprar, exclusivo y bueno. Y ya el Z agarró lo que había en el canasto y lo reinventó, como todo. Como toda su generación. Es una generación que va reinventando todo, que no sabe dónde está, no sabe ni el tiempo ni el espacio en el que se encuentra. Le cuesta mucho, vivió la pandemia. Todos la vivimos, pero ellos la vivieron en pleno crecimiento. Cuando en realidad el mundo más importante es el de afuera, ese mundo se les cerró. Claro, exacto. Iban a salir y ¡tuc! Les pusieron una puerta. Y esa puerta venía cargada de tecnología. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No podemos trasladarnos a nuestro trabajo, no tenemos tiempo específico, no sabemos si vamos a tener jubilación. No tenemos jubilación. No cuentan con la jubilación. ¿Qué nos pasa? Nosotros como seres humanos necesitamos tener una planificación en la cabeza. El viernes es el cumpleaños de mi sobrina. Entonces yo ya planifico mi semana apuntando a que el viernes es el cumpleaños de mi sobrina. Como que uno necesita eventos en un tiempo y en un espacio para poder entender, proyectar y planificar, y eso te hace bien. Si no, de lo contrario, viene la ansiedad por no saber qué nos va a tocar. Para la generación Z, los padres y maestros ya no son las únicas voces de autoridad. Ahora compiten con los influencers y con la IA. ¿Cómo es esta relación de las voces de autoridad el otro de día la vos generación me decías, Z? se democratizó el saber, ¿no? Antes el saber lo tenía una persona que había estudiado mucho, que tenía mucho contenido en su haber, contenido abstracto, no necesariamente de verdad. A veces sí, a veces no. Después ellos le dan más prioridad a quién mete las manos en la masa, ¿no? Quién realmente demuestra saber. No sé si a vos te pasó como madre, pero a mí me pasó que cuando educás a tus hijos se resfrían, ponele y le decís, bueno, le voy a dar ¿qué hago? ¿Voy al médico, que estudió años medicina,
O le pregunto a una amiga, a una vecina, y la amiga dice, no, ni lo lleves al médico, dale tal aspirina y hace tal cosa y hace tal otra, vas a ver qué se le va a pasar. Por supuesto, si hay una emergencia, uno lo lleva, ¿no? Pero es como que me pones al mismo nivel una persona que estudió mucho tiempo que una persona a la que vos le tenés confianza y sabés que en algún momento lo resolvió. Eso no sé si es bueno o malo, es lo que pasa. Entonces el saber se democratizó y empezaron las redes y uno mostraba cómo cocinaba y otro mostraba cómo daba aspirinas y el otro mostraba... Y bueno, y ahora va por ahí el saber. ¿Por quién te demuestra y a quién le tenés confianza? ¿Y los papás son una voz de autoridad para los Z y para los alfas sobre todo? Y se rompió esta cosa de la distancia en la comunicación. Los Z les pueden decir cualquier cosa a los padres. De hecho, le dicen cualquier barbaridad a los padres. Los boomers, el otro día estaba con una abuela boomer que me dice, le dicen cosas horribles y me parece mal. ¿Por qué esta cosa de que les hablan así a los papás? Bueno, tiene sus sombras y tiene sus luces, que es, pueden tener a los chicos, no les importa estar con los padres todo el día. No se tienen que ir de la casa, a casarse rápido. Porque total, si hay algo que les molesta, se lo dicen. Exacto, no tienen que hacer rancho aparte ni nada, pueden estar en Dulce Montón. Al final los Z están más cerquita de la mamá y papá que los otros. ¿Qué dirías de lo no tan bueno de esta generación o lo que está sonando como ahí, como ciertas alarmas en la generación Z? Bueno, la generación Z medio como que está queriendo destituir a la millennial, ¿no? Está el instituido y el instituyente. El instituido es lo que está hoy, funciona, lo que tiene el poder. Y el instituyente lo que todavía no tiene poder y quiere imponerse a lo instituido. Lo que tiene como problema es este tema del tiempo y el espacio, de no tener una clara visión de cuál es el tiempo que necesita para hacer sus cosas, que poder proyectar algo y en qué espacio seguro eso se puede llegar a concretar. Antes nosotros teníamos la iglesia, la universidad, había un tiempo y un espacio donde uno iba a trabajar que le llevaba un tiempo, ese espacio donde se trabajaba. Eso a ellos les está costando mucho, realmente es un problema que tienen. Y el problema más serio que hoy se ve es el tema de la atención, ¿no? Que eso ya se ve. Los chicos son muy dispersos, están muy ansiosos por el tema de que no saben qué va a pasar de su vida, no pueden proyectar del todo. Y es una mezcla entre que van desde la ansiedad a la indiferencia total. Buah, me relajo, es así. Pero también los caracteriza una cierta impaciencia con las cosas y esto de la gratificación inmediata, ¿no? Que el mundo de los negocios también está explotando, pero bueno, tiene sus consecuencias, porque hay cosas que no vienen inmediatamente, digamos. Claro, no tienen noción del tiempo y del espacio de vuelta y tienen un problema con que si urgente tiene que estar el resultado en el momento. Si no lo ven el resultado, no lo pueden ver rápido, y para empezar algo va a ser complicado. Y en cuanto al mundo emocional, ¿cómo los ves? Con esta ansiedad fuerte, mezclada por la incertidumbre, ¿no? Y por el no haber conquistado espacios de poder estar por la pandemia, o sea, haber estado encerrados les quitó el crecimiento natural, que es egresarse del colegio, empezar el primer año de la facultad y todo. Algunos se quedaron ahí estancados o hacer su viaje egresados, o se quedaron ahí y eso hizo que no es lo mismo aprender a caminar al año que aprender a caminar a los 2 años. ¿No? Hay un problema porque la gente te dice, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo el chico que habla a los 2 años que el chico que habla a los 5. Mucha gente le gusta relativizar. Pero al final todos hablan. No, no es así. Lo mismo con esto. No es lo mismo el chico que aprende a manejar cuando termina el colegio o que va a la facultad cuando termina el colegio que el que aprende a manejar 3 años después porque entre que volvió la pandemia, buscó no sé qué, nunca sacó el registro de conducir. Y después las cosas pasaron y terminó
termina como pedaleando las cosas. No es lo mismo. Y bueno, ver el no tener el tiempo, no tener el orden y no ver el resultado es un problema para ellos. ¿Y cómo hacemos los papás y los adultos en general, los educadores, para criar y educar a la generación alfa, que digamos sería como un manual de usuario inexistente, porque digamos, nuestra generación accedió a literatura, a libros, a folletos, no sé, a cosas para nutrirte, pero ¿cómo Pero haces? ellos, ¿cómo hacen? Cuando nosotros no tenemos parámetros, porque nosotros no podemos decir, como lo hicimos nosotros, a vos te va a servir. Es un problemón. Sí, hay que preguntarles, estar con ellos, ver qué ellos necesitan y no qué necesito yo. Nosotros medimos las cosas y miramos a las otras generaciones desde nuestra perspectiva y desde nuestra propia generación. Entonces, si nosotros vemos que la generación que viene ahora es una generación inclusiva y a nosotros no nos gusta que sea inclusiva, lo vamos a ver como algo malo. Ahora, ellos están en esa, es una generación inclusiva. A ellos les parece bien que sea diversa la situación, que haya una situación global. Les parece bien eso. ¿Cómo nos adaptamos? Nosotros que queremos que todo sea como siempre fue. Vos agarrás un X, una generación X, que hoy tendrían 50 años más o menos, y le decís que hay que hablar con la E, se mueren. Se mueren, literal. O sea, se mueren. Los que tienen generación Z, no es que no se mueren, no les importa. No les mueve su escala de valores. No les importa. ¿Qué es que hablan con la A? Hablamos con la A. ¿Qué con la O? Hablo como la O. ¿Qué me importa? ¿Es sustancial eso para ellos? No. Entonces, ¿qué es sustancial para ellos? No para mí. Para ellos. Creo que estás como dando una clave, que es centrarnos no en lo que nosotros necesitamos, ni siquiera en lo que nosotros necesitamos como padres, sino en lo que necesitan los chicos, no nosotros. Hay algo que yo te había comentado la vez pasada, un artículo en Vanguardia que hablaba de los consumos de la generación Z y de cómo ahí es donde hacen match con los boomers, porque les gusta rescatar todo eso que consumían los boomers y llevarlo a su mundo, digamos. Les gusta la ropa vintage, les gusta ir a las ferias de second hand, les gusta arreglar cosas. Son, en ese sentido, es como cuando pensamos que van a ser de una manera, terminan siendo de otra. En la generación que tiene algo también de los millennials, la generación Z es la generación del bienestar. Ellos se tienen que sentir bien, tienen que estar cómodos, tienen que estar tranquilos. Entonces la ropa tiene que ser cómoda, obviamente. No vas a ponerte una cosa que te está como nosotros, que nos poníamos algo que nos está aplastando. No, la ropa tiene que ser cómoda. El bienestar, todos tienen que estar bien, no solamente yo. Ellos tienen conciencia de que bienestar es que estemos todos bien. ¿Qué más tiene en el bienestar? Bueno, la ropa, la política, la religión, todos tienen que estar bien. Por supuesto, físicamente tenés que estar bien, ¿no? También tienen, muy parecido a los boomers, que tienen esta cosa de intensidad. Los boomers eran intensos en cuanto a las causas políticas, estaban ahí, y ellos también tienen cierta intensidad con otras causas, con el medio ambiente, con la diversidad. Justamente este artículo dice: les atraen los pueblos, el ocio al aire libre más que las discotecas, los planes diurnos más que los nocturnos, el vínculo emocional y los planes familiares, preparar un buen plato en vez de ir al boliche, por ejemplo, que a la generación X, si no ibas al boliche el sábado. Los Z son bienestar. O sea, el bienestar no tiene nada que ver con ir al boliche a las 3 de la mañana. Pero a la generación alfa no la conocemos del todo.
Nosotros lo que tenemos que hacer hoy, porque no sabemos cómo van a ser, así como se predijo que la generación millennial iba a ser algo que en algunas cosas coincidió y otras no, lo mismo en nosotros. Vamos a predecir qué es cómo van a ser los alfa y todavía no vamos a saber hasta que no sean grandes. Lo que sí podemos hacer es hacer el ejercicio permanente de reflexionar, diseñar y accionar en consecuencia de lo que es la educación. O sea, nosotros nos tenemos que educar y reflexionar sobre cómo van a ser las otras generaciones. La respuesta no la tenemos. En cuanto al mundo de la educación, una culpa que, digamos, no culpa, pero sí algo que los caracteriza es esto de la atención que no les dura más de 15 minutos. Esto es un desafío para la docencia. ¿Cómo hace hoy un maestro para tener o para hacer algo en esos 15 minutos o sacarlos de ese lugar de atención tan fragmentada? Yo creo que un maestro hoy no puede, como en su momento, disfrazarse de payaso y tratar de convencer a un chico de nada, porque así sea divertida la actividad que están haciendo, los chicos no tienen concentración. Entonces, la única manera de que un chico tenga concentración es que sea él el que está haciendo activamente y proponiendo activamente las cosas. Y eso se lo digo a los maestros y a los padres. Si es él el que propone la actividad, es él el que está haciendo la actividad, se va a poder concentrar. Ahora, si sos vos el que estás tratando de convencerlo de algo, ni 2 segundos de concentración vas a tener de un chico X, de un chico Z. Ni un segundo. Porque vos imaginate que un chico Z está acostumbrado a que le venga el dinosaurio así directamente y no es lo mismo que decirle, bueno, a ver, presten atención que vamos a abrir un libro. No es lo mismo. Entonces, hacé vos el libro, hacé vos el dinosaurio, vos dramatizá el dinosaurio, vos decís qué es lo que... Si vos lo invitas a que él sea el protagonista, entonces es mucho más la chance que tenés de que el chico realmente se concentre. Ahora, si vos le decís, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, no se va a concentrar en eso. Te explico cómo tenés que ordenar tu cuarto. No. Decime vos cómo ordenarías tu cuarto. Te quiero ver a vos ordenándolo y cambiar el foco porque sean ellos los protagonistas. Es la única manera. Si el chico se pone a él a cocinar, él a coser, él a plantar, él a hacer algo de carpintería, es más probable que tenga atención que si yo le digo cómo hacer las cosas. ¿Qué rescatarías de la generación Z y de la alfa en cuanto a habilidades sociales? Que, insisto de vuelta, porque sé que es un punto muy importante y más en tiempos de IA, hacer foco ahí, porque lo humano va a ser lo que permanezca, porque lo demás lo van a hacer las máquinas. Entonces, ¿qué habilidad social les tienen y cuál tienen que como meterle un poquito más los Z? Bueno, los Z conocen, igual que los millennials, las emociones, conocen cuáles son las emociones. No sé si conocen cuáles son las habilidades sociales. O sea, para empezar, saber cuáles son. Esas están en el video de Somos Educadores, ya que te digo. En el video que tenemos en Somos Educadores dice exactamente cuáles son, porque si uno reconoce cuáles son, es más fácil después en la vida de todos los días decir, es esta, es esta. Y no tomarla, por ejemplo, resolución de conflictos. Uno la toma como que no es una habilidad social, sino como, un problema que tengo. Entonces cambiar esa mirada y decir, bueno, ¿cuáles son? Primero, que están en el video. Después, hacer un plan de acción para que ellos las hagan. Y después, bueno, accionar para que queden en el tiempo y evaluarlas. Yo creo que los Z también tienen esto que aprendieron de los millennials, es de esa dulzura en el trato con sus papás y con los mayores en general. Pueden hacer, increíblemente pueden hacer un vínculo muy, muy lindo con los adultos, cosa que a otras generaciones nos costaba un poco más, era como mundos. Sí.
También las otras generaciones han bajado la guardia y han permitido que los Z les hablen mal, les hablen con malas palabras, con un vocabulario distinto. Ya como que ellos también han bajado algunas barreras y eso hace que el Z se sienta libre de decir y hacer a veces cualquier barrabasada, porque dicen, las canciones son tremendas, que ahora se está volviendo de eso, pero es como muy, dicen sin filtro. Y los padres les parece normal que los chicos hablen así sin filtro en la casa, pero también tienen que saber, esos chicos después van al colegio y hablan sin filtro a la maestra. Y sin filtro me refiero a malas palabras de un nivel fuerte, ¿eh? Y con una sonrisa aparte. Todo bien, no pasa nada. Es que no tiene la misma carga para que de esas palabras para ellos que quizás tenía para nosotros. No tiene esa carga, tiene una carga amorosa, pero no deja de ser una guarangada. O sea, no deja de ser algo inapropiado o algo que no tiene... Porque claro, el contexto, la estructura para el Z es como medio difusa. Ya en la misma casa empieza a ser difusa. ¿Qué podemos predecir de los alfa que están creciendo y cómo son ahora, cómo están siendo educados y qué podemos llegar a predecir que puede resultar de esta educación que están? Lo que se sabe es que, esto me lo dice siempre mi hermana que es directora de jardín, es que antes estaba el helicopter father, ¿no? El padre que estaba rondando alrededor del chico para que no le pasara nada, para protegerlo. Ahora está el cortador de pasto, que es, yo te despejo todo para que vos no tengas ningún problema. Entonces al alfa se le suma la incertidumbre de la vida que ya no está tan estructurada, con que aparte está todo despejado el camino, entonces él no sabe qué tiene que hacer más que avanzar y no sabe del todo a dónde. Y el padre le allana el camino, lo deja totalmente sin herramientas. El chico tiene que hacerse fuerte, no a fuerza de golpes, a fuerza de experiencias. Hay como una masa donde todos hacen lo mismo y no hay ningún problema y todo está seguro y confiado. Es una masa total donde no pueden surgir las diferencias, no pueden surgir los talentos, los individualismos, donde todos hacemos absolutamente lo mismo. Y eso le da seguridad a los padres, pero no oportunidades a los chicos. Y eso está bueno poner en discusión de vuelta en esto de reflexionar y ver, pero estamos educando como está bueno educar o realmente no les estamos dando todas las herramientas que van a necesitar y después se van a ahogar en un vaso de agua y la fragilidad emocional los va a ganar. En fin, es como todas esas preguntas como que... Quedan en el aire, hay que hacérselas, hay que reflexionar, diseñar y actuar todo el tiempo. A los Z nadie les pregunta qué vas a hacer cuando seas grande. Nadie ni les pregunta. Porque claro, ¿qué le vas a preguntar? Primero que eso ya está mal visto, preguntar qué vas a hacer cuando seas grande. Pero imagínate que vos no le puedes preguntar, ¿te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? ¿Qué carrera vas a seguir? ¿Qué vas a estudiar? Es como, bueno, se va dando, van viendo... Pero no hay un proyecto que uno diga, bueno, hago esto, después esto, después esto. Van viendo que pinta, que les gusta, el bienestar está siempre ahí, entonces, ¿qué es lo que me hace bien? Eso es la Z, ¿no? El alfa me parece que todavía va a ser más riesgoso, por lo que yo proyecto, está muy masificado el alfa. Está como que ténganmelo seguro, bien comido y una cosa como no hay... que surjan talentos y cosas de ahí. Pero a su vez como tienen aspiracionales más chiquititos, porque chiquititos, digamos, quizás con nuestros ojos generacionales. Claro, siempre es con nuestros ojos. Digamos, no proyectan, bueno, tengo que tener la carrera, tengo que tener la casa, tengo que tener el auto, tengo que ahorrar para la jubilación. Otro momento económico, además.
voy viendo, eso podría... Voy viendo, por ahora si estoy bien, si no estoy bien me cambio. ¿Y qué es lo bueno que tiene la generación Z? Pero lo bueno que tienen es que ellos buscan el bienestar y los buscan para todos. Buscan el bienestar para ellos y para los demás, para sus abuelos, son cariñosos, son demostrativos. Eh, la verdad que en ese sentido son muy buenos. Uno de los valores más importantes para la generación Z es la autenticidad. Ellos realmente están haciendo un esfuerzo porque su persona sea más importante que su imagen, que por supuesto que uno va y viene con esas cosas, pero ellos quieren que los chicos estén integrados, que las culturas estén integradas, que los puntos de vista sean respetados. Y bueno, y ellos poder ser como quieran. Si quieren ser gorditos, ser gorditos. Si quieren ser flacos. Si quieren poner un zapato en la cabeza, ponérselo y estar con quien quieran. Y, y eso incluye también a la gente grande. A mí me sorprende un montón, bueno, por mi actividad obviamente vivo en las redes y veo mucho esta conexión entre un Z que tiene una cuenta no de Twitter, de TikTok, sí, con pocos seguidores y de repente capta que su abuelo o su padre o su madre es especialista en algo. La empieza a filmar y empieza a ganar un montón de seguidores porque conecta la capacidad innata que tienen como nativos digitales con esta otra profundidad que tienen las generaciones más grandes. Entonces, por ejemplo, cuando fue el boom de Colapinto, una chica, habrá tenido, no sé, 20 y tantos, se dio cuenta que su papá era un especialista en Fórmula 1. Entonces, le pegó un pizarrón, lo plantó al papá y empezó a filmarle TikToks al papá para que explique y la cuenta explotó. Y nosotros, creo que nos hubiese dado vergüenza poner a mi mamá o a mi papá, por más que sea especialista de la NASA, digamos. Están atentos a lo diverso, ya sea de edades, de clases sociales, diferentes estilos. Están atentos a lo diverso, atentos a aprender de los padres, eso también lo tenían los millennials. Yo creo que tienen como esa frescura y esos ojos de ver, de poder ver en las otras generaciones lo valioso. De vuelta, en las redes encontrás un montón de ejemplos donde un Z rescata a un boomer o hasta un silent. Hay una chica, una vendedora de ropa en Córdoba que yo te contaba que la chica vende ropa, tiene su TikTok y una vez se acercó un abuelo con una valijita que hacía cintos. Y la chica súper amorosa lo escuchó al abuelo y le dijo, ¿cómo le va, abuelo? Y el abuelo le contó de los cintos. Hicieron una sociedad que hoy ya tiene una marca. Los cintos del abuelo con el negocio de la chica. Creo que no sé si otras generaciones conectarían de esa manera. No, para nada conectarían. No, tienen un contacto totalmente cercano. Las otras generaciones han bajado la guardia y ellos han entrado en distintos lugares. Y les encanta, les encanta. Con los que tienen un poco de pica son con los millennials, ¿no? Ahí hay pica. ¿Por qué hay pica con los millennials? ¿Qué es lo que les molesta tanto de los? Les molesta que sean como más perfectitos, que quieran estar bien, que tengan el café de colección, ¿cómo se llama? El café especialidad. Que tengan el café de especialidad. Les molesta que se crean mil. Que se crean mil. Les molesta que se crean mil, porque ellos son relajados. No quieren eso. Les parece poco auténtico. Que no es poco auténtico, es la característica de cada generación, pero a ellos no les gusta nada. No les gusta nada. Es gracioso porque el Z habla del millennial como, por favor, yo no soy millennial, no me comparen. Pero con el X no tiene drama, y se identifica con el boomer. Con el X no tiene drama porque ni siquiera sabe que existe esa generación. Creo que no es el único. Nadie sabe que existe la X. ¿Todavía no tienen culpas?
concluyamos eso. Todavía no tienen culpa. Pero tampoco tienen un manual con el cual realmente poder entenderlos y educarlos. Estamos construyendo el manual de los Z y ahora sí, el de los alfa. El próximo podcast va a ser, obviamente siempre como vamos de un lado para el otro, porque la culpa nunca es de una sola generación, aunque yo la vez pasada se las eché a los millennials, pero la culpa es de todos porque todos vamos y venimos. Aparte, todos tenemos nuestra generation persona, que es lo que caracteriza a esa generación, que quizás no es exacto a lo que yo viví, pero yo conviví en esa generación, con lo cual tengo de esas cosas. Y después cada uno va cambiando su generación junto con la generación que viene. Si yo como X era muy exigente conmigo misma, después cuando los millennials empezaron, bueno, hagamos yoga, tranquilicémonos, yo también como X fui con la millennial. Yo también escucho la música de los más chiquitos. No es que nos quedamos solamente escuchando nuestra música. Seguimos creciendo. Y si tuviéramos que hacer un paralelismo en cómo nosotros como X fuimos como hijos y cómo son los Z, ¿qué dirías? Y nosotros como X... Digamos, siendo hijos ambos, ¿no? Nosotros como X, los X son los desde 44 hasta 60 años. Nosotros como X hemos sido chicos que se las tenían que arreglar solos, que había que arremangarse y salir a trabajar y no necesariamente estructurada la carrera, había que estudiar o trabajar, eso seguro. No podés no estar sin hacer nada, era casi algo malo. Hoy el Z no le parece malo no hacer nada. Esa es la verdad. Entonces, claro, no se va a quedar toda la vida sin hacer nada, ¿no? Siempre algo estás haciendo, pero no tiene esa cosa de que esa carrera por llegar a ser alguien. Y eso un poco no es, digamos, hablando de culpas, ¿no es un poco culpa de las generaciones, no de los Zetas, sino de las anteriores, que sobre todo en la Argentina, donde la economía no la encaminamos, entonces cuesta armar proyectos, entonces dicen, bueno, vamos viendo. No es lo mismo nacer en una generación donde alguien te da un crédito para poder comprar tu casa o tener un trabajo seguro, que nacer en una generación donde no hay un crédito, donde el trabajo no es seguro, donde no sabes si vas a cobrar o no jubilación. Claro que no es lo mismo. Entonces, la generación Z no le queda otra que relajarse. Y buscar creatividades, y buscar, como decías vos, qué es lo distinto, qué es lo que rescato de lo que fue, qué es lo que rescato de lo que se viene, qué hay distinto. Y qué hay distinto incluye todo, de mis amigos, de mi familia, de todo incluye. Y por eso aman la diversidad en el más amplio sentido de la palabra, cosa que realmente agradezco y que como generación X me encanta imitar porque nosotros no vinimos con ese chip. Por ahí había como más, digamos, estancos donde se movían las cosas. Sí, yo le agradecería a la Z el cariño que tienen para con sus adultos, para con sus pares, para con todos los que son distintos. El próximo podcast vamos a hablar de nuestros padres y abuelos. También le vamos a echar algunas culpas, pero también les vamos a agradecer y a reconocer algunas cosas que nos dejaron esas generaciones. Así que nos vemos, Astrid. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.